Muy buenas tardes a todos, soy César Valencia, analista de mercados financieros para GTC, GTC Latam. Y bueno, hoy quiero compartir nuevamente con ustedes un análisis de mercado bastante interesante, algo que dentro de toda la turbulencia que estamos viviendo en los mercados financieros, hoy por hoy es un instrumento, o sea, este caso es un instrumento financiero bastante popular, es una de las divisas que son más líquidas en el mercado mundial, es la tercera más líquida del mundo, entonces, y está pasando por un momento bien particular en estos últimos meses y especialmente desde anoche. Así que quería compartir con ustedes un análisis respecto a qué es lo que está ocurriendo con el yen. Y obviamente lo he denominado la caída histórica del yen y la anatomía, va una revisión de un desplome a 157, que es aproximadamente donde está operando actualmente o alrededor de ese nivel. Muy bien, primero un poco de contexto. ¿Qué significa este 157, este peso de 157 dólares por yen? A ver, para que apreciemos la magnitud de lo que estamos presenciando, de lo que le estoy contando, el contexto histórico es vital. Mira, en 1995 el yen estaba muy fuerte, se cotizaba a 79,75 por dólar. Después, durante la crisis asiática de 1998, se debilitó hasta 147,66. E incluso tras la masiva intervención del Banco Central de Japón, esto fue post-terremoto 2011, la paridad oscilaba entre 75 y 80 yenes. Entonces, después de eso hubo un salto importante que esto ocurrió en el 2022, cuando rompió por primera vez la barrera de los 150, ¿ya? Y esto ocurrió en 32 años, para julio de 2024, o sea, hace un año aproximadamente, alcanzar un máximo de 161,96. Hoy en día, ¿y por qué nos trae este tema? Noviembre de 2025, el precio alcanzó un pico intradiario de 157,880 y el yen nuevamente se encuentra en mínimo de 34 años y lo que lleva acumulando una depreciación del 52% desde los mínimos que se registraron en 2011. Entonces, este nivel de por sí no es casualidad, digamos que es el resultado de uno de los carry trades más agresivos de la historia financiera moderna que hemos visto. Para esto hay una serie de factores que nos estarían explicando por qué estaría ocurriendo. El primero y quizás principal es la divergencia brutal de política monetaria que hay ya entre lo que son los bancos centrales de Estados Unidos y el de Japón. ¿No? ¿Y esto por qué? Porque están operando universos paralelos. Por un lado, lo que es la Reserva Federal, la Fed, está manteniendo una postura restrictiva hasta el momento, con una tasa actual que está rondando en el rango de 3,754%, pero incluso un poco más bajo, esto tras el recorte de 25 puntos base que generó la reunión de octubre. Y esto también se confirma en las minutas de la FOM que se liberaron esta semana, y también el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años que se encuentra oscilando entre los 4,40 y el 4,6%, sumado también a la fortaleza que está mostrando el dólar como refugio atractivo y seguro. Por otra parte tenemos el Banco de Japón. O sea, el Banco de Japón sigue anclado en una política que está acomoditicia, que se inició en 2016, manteniendo tasas bajas cerca de cero, o sea, ahora se encuentra en 0,5, es uno de los bancos centrales de países desarrollados que tiene la tasa de interés más baja del mundo. Y con esto, bueno, ¿por qué? Porque busca controlar la curva de los rendimientos de sus bonos, para que la idea es mantener los bonos japoneses cerca del 0%. Entonces, esta discrepancia es lo que está creando el incentivo perfecto para que el carry trade, para que se produzca el carry trade. ¿Y en qué consiste este concepto? Es que es cuando un inversor institucional puede pedir prestado yenes prácticamente gratis, como les digo, 0,25, 0,50, es bastante barato, para después comprar dólares e invertirlo en bonos del Tesoro de Estados Unidos que está pagando hoy por hoy un 4,5%. Entonces ese diferencial de más de 350 puntos base es como irresistible para el capital y eso está generando una presión vendedora constante sobre el yen. Entonces podríamos hacer una pregunta. ¿Por qué el Banco de Japón no está subiendo las tasas de interés para defender su moneda? Y aquí la respuesta es difícil y es algo que conecta con lo que ocurrió anoche, es que Japón tiene una deuda pública que es monstruosa, que es del 260% del PIB. Entonces,
Si sube las tasas del cerca a nivel de cero que tiene ahora, por ejemplo, a 2%, una cosa así, esto va a terminar disparando el costo de servicios a deuda que tiene. Entonces haría insostenible, por un lado, el presupuesto fiscal y estaría arriesgando a lo mejor la quiebra de miles de empresas, bueno, empresas zombie que se denomina, que son las que sobreviven gracias al crédito barato que le está, que le está generando lo que es el Banco Central de Japón. Segundo factor es que se conoce como, o se denomina divergencia de crecimiento económico, ¿ya? Ya que el capital fluye, o casi siempre está fluyendo en la economía real, fluye donde hay crecimiento. Y aquí la brecha también igual es drástica entre ambos países. O sea, por un lado, Estados Unidos, a pesar de todos los problemas que pueda estar enfrentando, desde el punto de vista del plan de gobierno que está generando Donald Trump, mantiene un excepcionalismo económico, ya con un crecimiento del PIB que anualizado está entre el 2,5 y 3%, se mantiene impulsado por un consumo robusto, y una inversión masiva en inteligencia artificial y de hecho un buen ánimo en el mercado. Y conocimos los PMI de servicio manufacturero y ambos sobre 50, o sea, sobre la zona de contracción y esa encuesta se le hace a los gerentes de compra de las compañías. O sea, ¿qué quiere decir? Que en el mercado los gerentes de compra están con bastante optimismo respecto a lo que es la economía americana. Pero en contraste, por el otro lado, Japón enfrenta una tormenta demográfica perfecta. Por un lado tiene un problema con una población que sigue envejeciendo y va en declive. Su crecimiento potencial económico es más o menos anémico, o sea, está promediando menos del 1% en las últimas 2 décadas como promedio, o sea, un número súper, súper bajo. Y para lo que va a ser este tercer trimestre se estima nuevamente un crecimiento que debería estar entre el 1 y el 1,5%. Entonces, esta debilidad estructural hace que los activos japoneses sean menos atractivos si se comparan con los de Estados Unidos y esto obviamente refuerza lo que es la huida de capitales hacia el dólar. Un tercer factor son los flujos de comercio e inversión, ya que históricamente Japón siempre fue una potencia exportadora con superávit comerciales que generaban demanda normal de yenes y ese paradigma podríamos decir que ha muerto, ya que desde el 2022 Japón registra déficits comerciales persistentes debido al alto costo que tienen de importar energía. Ya, esto trae el cierre de plantas nucleares que tuvieron post Fukushima y también el desplazamiento de su manufactura hacia el extranjero. Entonces hoy Japón lo que necesita es vender más yenes, o sea, vender yenes para poder comprar los dólares y así pagar sus importaciones de energía y de alimentos. Sumado a esto está la teoría de que las empresas japonesas repatriarían sus billonarias utilidades en el extranjero para salvar al yen ha terminado siendo un mito, ya porque ellos prefieren en este caso mantener sus fondos en dólares o en euros, ya donde también obtienen mayores retornos, recuerden por este diferencial de un carry trade, o prefieren cubrirse con derivados y con esto neutralizan lo que es cualquier beneficio para la moneda, para el yen, para la moneda local. Cuarto factor sería el posicionamiento especulativo e intervención. A ver, el diferencial de tasas que hay ha inflado una burbuja especulativa que es masiva. O sea, se estima que hay entre 2 y 4 billones en posiciones de carry trade financiadas en yenes, mientras las tasas en Estados Unidos siguen siendo significativamente más altas, esta presión estructural se va a mantener. Entonces, como el gobierno japonés no es ajeno al problema, ha intervenido en el mercado vendiendo reservas de dólares para comprar estos yenes en por lo menos varias ocasiones durante 2022, durante el 2024 y un anuncio que se hizo anoche nuevamente donde lo más probable es que van a hacer una especie de intervención, ya no convencional. Entonces, a ver, estas intervenciones, por un lado, se puede decir que son como tratar de, pero claro, cuando va contra el mercado o el sentimiento de mercado, es como tratar de tener una marea con un balde, si hacemos analogía en una playa. Entonces, si no hay un cambio en los fundamentos, relacionado con las tasas, estas intervenciones solo van a generar volatilidad que es temporal de corto plazo, pero no están revirtiendo las tendencias a largo plazo, o sea, generan como periodos de correcciones que muchas veces el mercado los toma como posiciones de entrada, y eso lo vamos a ver después en el análisis técnico. Y entonces este nivel actual que estamos viendo de alrededor de 157 está poniendo al mercado en alerta máxima, ya que puede haber, como les comentaba, alguna intervención cercana a los niveles de 160, que fue donde se intervino la última vez. Pero como yo les comentaba, ya hay anuncios de que va a venir luego una intervención, una especie de intervención. El quinto factor es la geopolítica y el sentimiento, ya que por lo menos en el mercado financiero, el yen siempre se ha considerado como un refugio seguro, safe haven, ¿ya? Y es por excelencia en tiempos de crisis donde se le demanda. Pero digamos que hoy ha perdido parcialmente ese estatus, ya que
Si estamos en un mundo de tasas altas, ahí muchos hacen una pregunta, ¿por qué tendríamos que refugiar en un activo que rinde casi cero, cuando los bonos del tesoro, por otro lado, están rindiendo 4,5 y además son considerados libres de riesgo? Eso es una pregunta que es muy relevante. Y sumado a esto, tenemos un entorno actual donde el mercado favorece o estaría favoreciendo el riesgo desde el punto de vista del concepto del risk on, ¿ya? Con las acciones tecnológicas globales que están en auge, a pesar de las últimas correcciones que hemos tenido y sus valoraciones altas, si lo miramos con una perspectiva a largo plazo, es así, más allá de las correcciones que se generan en corto plazo. Entonces, por lo tanto, los inversionistas prefieren financiar su apuesta en activos de más riesgo, tomando prestado la moneda más barata que disponible, que en este caso es el yen. Y el sexto factor serían las expectativas y los forward guidance. O sea, ¿qué significa esto? A ver, por un lado los mercados descuentan el futuro, eso siempre lo están haciendo. Entonces, aunque se espera que la Fed continúe recortando las tasas del nivel hacia un nivel neutral para ellos, que puede estar entre el 3 y el 3,5% para el próximo año, el mercado no anticipa que el Banco de Japón normalice su política monetaria de manera agresiva. O sea, que vayamos a ver un salto a, no sé, pues 1%, 2%. ¿Ya? Y en el caso que incluso las pudiera subir marginalmente, el diferencial va a continuar siendo amplio durante varios años. Entonces, esta expectativa de un diferencial de tasas positivo y duradero a favor del dólar estaría justificando que tengamos un yen estructuralmente más débil. Entonces, ahora quiero que veamos un poco el gráfico del par dólar yen, que ahí lo están viendo perfectamente. Y a ver, lo que están viendo ustedes es que este es un gráfico diario, me gusta verlo a mí en esta temporalidad porque se puede ver una estructura más clara de lo que está ocurriendo. Y claro, o sea, de haber tocado unos mínimos cerca de 139, vemos aquí un movimiento al alza importante hasta que se produce un alza, un gap alcista, donde hay una ruptura importante del nivel de los 150, 749, con este gap que se produce acá en esta fecha el 6 de octubre de 2025, asociado a un factor fundamental, y después ha iniciado un proceso de aceleración que se detuvo durante la noche por lo que yo les comentaba, este anuncio de un mayor gasto que va a hacer el Banco Central de Japón. Entonces por ahí están tratando de contener lo que es el yen y está teniendo resultados, pero yo les comenté esto. Con todos estos fundamentos que hemos estado hablando, lo más probable es que esto le está dando como un aire, un pequeño respiro para después continuar al alza. ¿Por qué? Porque ya la estructura técnica nos estaba sugiriendo una corrección que es bastante sana, normal. Y eso indicado incluso por el RSI que ya había entrado en estado de sobrecompra, si se dan cuenta, voy a darle más, miro hacia atrás. Escenarios de sobrecompra lo habíamos visto, pero a niveles menores incluso, por acá, por bueno, el mismo 10 de octubre que yo les comenté, pero después tenemos que irnos bien atrás, a, a inicios de año, julio, más atrás todavía, esto en abril. Entonces, una vez que toca o entra a zona de compra, tiende a corregir y es lo que está haciendo hoy, ¿ya? Y todavía tiene espacio de corrección sin afectar lo que es la tendencia alcista que ha venido mostrando en los últimos meses, entonces podría buscar 155,5, sería como un primer target a buscar. Incluso si llega a romper este nivel, tiene todavía niveles 154,45 y 153, e incluso en el caso más extremo, y todavía no perdiendo lo que es el momento en alcista, es que podría venir a buscar hasta los 150 tranquilamente y todavía se mantendría vigente mientras se mantenga la varita sobre esta línea de tendencia a largo plazo. Y lo preocupante es por arriba, o sea, tenemos una resistencia en 158,500 y después serían los 160. Si me muevo a un gráfico semanal, serían los niveles, cerca de los niveles de intervención que estábamos hablando, ¿ya? Así que 2024, el año pasado, cuando hubieron las intervenciones. Así que por lo tanto, la perspectiva mientras se mantenga sobre esta línea alcista, sobre 150, es que el yen se va a seguir depreciando contra lo que es contra el dólar. Eh, entonces, como conclusión, a ver,
El nivel que ha alcanzado cerca de los 157 en lo que es el dólar aquí en japonés no es para nada un accidente, no es nada fortuito, ya los factores fundamentales lo están moviendo desde allá y es la consecuencia lógica de estas divergencias macroeconómicas profundas que yo he estado compartiendo con ustedes. Si queremos ver una reversión sostenible y un fortalecimiento del yen nuevamente, necesitaríamos estos factores fundamentales o un cisne negro quizás, como uno, una aceleración inesperada de la inflación japonesa, que fuerce al Banco Central a actuar, o por el lado del dólar, una recesión severa en Estados Unidos, que esto obliga a la Fed a recortar tasas agresivamente, por ejemplo, al 2%. Eso no se está viendo en el corto plazo porque la Fed maneja la política monetaria como un crucero y no como un barco, un yate que pueda rápidamente cambiar de rumbo. Y por más que el mercado esté mandando señales de, no sé, pues, correcciones que estamos viendo en el mercado financiero estos 2 días, no lo van a mover en pos de eso a recortar la tasa, sino que van a ser cautos y especialmente vigilando lo que es la inflación y el mercado del trabajo. O sea, tenemos la tasa de desempleo a 4,4%, lo que conocimos, entonces por ahí la Fed tiene que ir calibrando. Pero si mientras no se materialice ninguno de estos escenarios y la brecha de estas tasas permanezca de manera amplia, por lo menos para mí mi visión es que el yen va a seguir atrapado en esta espiral descendente, va a seguir desafiando lo que es la gravía histórica y va a redefinir la economía japonesa moderna. Así que bueno, eso es lo que tenía para compartir con ustedes. Sigan el par, sigan lo que son las perspectivas técnicas y nos vemos en un próximo análisis de mercado. Muchas gracias por su participación. Hasta pronto.